Ayual, Science and Results. Buenas tardes a los participantes. Vamos a dar inicio a este nuevo web seminar sobre restauración periorbital con Alexa, una aplicación segura y efectiva. ¿Por qué quise poner este título, aplicación segura y efectiva? La restauración periorbital y la mejora del área periorbital es bastante controversial. Primero, genera un alto porcentaje de pacientes desconformes por el utilizar un producto inadecuado y una técnica inadecuada. Es considerada una técnica más de inyectores avanzados y sobre todo inyectores que tengan la capacidad de reconocer cuándo el paciente es un buen candidato para la restauración periorbital con rellenos inyectables. Hemos hablado en el pasado sobre cómo utilizamos redermalización, Cel-Rederma, para mejorar el contorno de los ojos. Y este caso es cuando utilizamos un relleno inyectable que está reticulado para mejorar el contorno de ojos. Y esto es algo que requiere práctica y requiere la correcta evaluación del paciente. Como hemos hablado anteriormente, Yalual lleva varias décadas en el mercado, con múltiples reconocimientos internacionales y participación en distintas conferencias. Y sus protocolos han sido publicados en las más importantes revistas de medicina estética, dermatología y cirugía plástica. Este slide es sobre el año 2019, cómo el ácido hialurónico es el relleno inyectable con mayor fuerza en el mercado mundial, es decir, es el relleno inyectable más utilizado. Y el relleno inyectable de ácido hialurónico tiene como efecto rellenar y voluminizar. A diferencia de otros rellenos como el ácido poliláctico, o el Sculptra, o el calcio hidroxiapatita, el Radies, que son, aparte de voluminizadores o rellenos per se, son también inductores del colágeno. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de relleno inyectable y el ácido hialurónico es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un ácido dentro de los biodegradables, es decir, nuestro organismo es capaz de degradarlo de manera natural, ya que es un componente orgánico normal de nuestra anatomía. Estamos dentro de esta primera categoría en comparación a los no biodegradables como el metacrilato, que ya está prohibido en la mayor cantidad de países, y también separado a las inyecciones de autologous fat, es decir, las lipofilling. El ácido hialurónico es un polisacárido natural formado por el ácido repetidos de glucurónico y N-acetilglucosamina en los principales componentes de la piel, y es una estructura que lo que hace es proteger los tejidos. Tiene una duración bastante apropiada cuando la incorporamos de manera externa, no se requiere test alérgico, efecto reversible, es decir, con la hialuronidasa podemos degradar y podemos corregir un error o algún tipo de problema relacionado con la inyección. Y además es autodegradable, es decir, nuestro organismo lo va degradando lentamente, por ende es un relleno inyectable no permanente. Esto lo vamos a pasar rápidamente para comentarles de manera biotecnológica. El ácido hialurónico se forma en el Streptococcus epidermicus, donde se produce un ácido hialurónico que no es reticulado, es decir, es un suero de cadenas no linkeadas de ácido hialurónico, y luego pasa al proceso de cross-linking, donde se utiliza BDDE, les voy a explicar qué es, que es un componente que lo que va a hacer es juntar estas pequeñas trenzas, estas pequeñas polímeros de ácido hialurónico. Y con esto se forma el ácido hialurónico cross-linkeado o reticulado. Luego esto se tiene que segmentar. Hay una purificación y una ultradiálisis, es decir, el ácido hialurónico también es tamponeado con PBS para tener un pH normal, y luego este es dispersado por el tamaño de la molécula para generar distintos tamaños de moléculas que nos van a ayudar a tener un relleno inyectable seguro, pero además con gran efectividad. El BDDE es el 1,4-butinil diclonic éter, es una forma hidrolizada, no tóxica, no mutagénica de esta molécula, que lo que hace es estar juntando y estar linkeando las cadenas de ácido hialurónico para generar el ácido hialurónico reticulado.
Lo importante es que tenemos que tener una cantidad bastante baja de BDDE, o si no, esto es algo tóxico. La FDA requiere que sea menos de 1 millón de partes, menos de 1 millón de partes por millón de BDDE libre, y en este caso Yalual y Alexa cumple con los requisitos y se ha mostrado ser un relleno inyectable seguro, pero además con muy poca cantidad de BDDE. ¿Qué es lo relevante de esto? El BDDE se asocia mucho con el dolor en los pacientes. He visto otros rellenos inyectables que cuando tienen mayor cantidad, porque la regulación dice que hasta 2 partes por millón es normal, es aceptable. He visto rellenos que con más de 2 partes por millón, con más de 1 millón, entre 1 millón y 2 millones, el paciente siente este ardor, este malestar durante la inyección. Y eso es lo que evitamos con las bajas cantidades de este crosslinker. ¿Qué es lo importante? Alexa está en un pH fisiológico, a diferencia de otros rellenos inyectables, lo que genera una buena tolerancia en términos de inyección. El paciente no siente este ardor, este malestar. Además, lo que ayuda a que el pH sea fisiológico es que hay una baja cantidad de inflamación posterior a las inyecciones, es decir, hay un edema no prolongado. Aparte, el relleno inyectable Alexa tiene baja hidrofilicidad, es decir, no va a captar una gran cantidad de agua, sino que solamente es 1 a 1. Esto es importante cuando tenemos rellenos inyectables que vamos a inyectar en el contorno del ojo, que no vayan a retener gran cantidad de agua, generando un edema o una sobrecorrección en la región anatómica. Y esto es una de las causas por las cuales el contorno del ojo es una zona que genera mucha cantidad de desconformidad en el paciente. La osmolaridad de Alexa es también dentro de rangos fisiológicos. Y Alexa ha estado demostrado que no causa alergia, presenta alta pureza, un pH estable, previene el edema local, bajo riesgo de hipersensibilidad, complicaciones, granulomas, fibrosis. Es un relleno seguro, fácil de inyectar y cómodo. ¿Por qué? Lo más importante es que nos preocupemos de la seguridad del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Cada relleno inyectable y cada subtipo de relleno inyectable reticulado requiere una profundidad específica para generar un efecto de lifting o relleno. A veces es un efecto combinado. Entonces, tenemos rellenos inyectables que tienen una rheología más elástica, que están en un plano más superficial, más cercanos a la epidermis, o sea, son planos intradérmicos. Tenemos también rellenos inyectables que generan una voluminización mayor, que tienen que estar en un plano dérmico. Y además tenemos rellenos inyectables que son de una rheología con un G' más alto, es decir, son rellenos más volumétricos que tienen que estar a un nivel más profundo, a nivel de periósteo. Entonces es importante que contemos con los rellenos y entendamos que cada diferente espesor va a generar un distinto efecto y que esto se tiene que aplicar en diferentes áreas y con una profundidad principal, entonces una profundidad específica. Entonces con esto podemos hacer rellenos seguros, con resultados efectivos para el paciente, sin riesgo de complicación. Y algo súper importante, porque vamos a hablar de una zona que es bastante vascularizada, es la prueba de aspiración. La prueba de aspiración es básicamente ubicar la aguja, ingresarla, voy a ponerlo acá muy rápidamente, se genera un ingreso de la aguja al nivel que nosotros estemos interesados con nuestro relleno, se realiza una presión negativa y se esperan aproximadamente 5 segundos para ver que no haya una infiltración de sangre a la jeringa. Este test es importante, que no todos los rellenos inyectables están certificados para el test de aspiración, porque las jeringas tienen distintas características. Alexa está certificado para la aspiración gracias a su estructura y sobre todo a la fijación 100% de la aguja al Luer Locker. El Luer Locker lo que genera es esta presión negativa que nos va a indicar si estamos haciendo una aspiración positiva en el términos de una punción al nivel de arteria. Tenemos un relleno con alto grado de purificación que reduce el riesgo de hipersensibilidad, el desarrollo de complicaciones. Está tamponado con PBS, es decir, que tiene un pH fisiológico.
Y además que previene el edema local, un dispositivo que permite la realización de pruebas de aspiración y un tamaño de partícula óptimo para cada problema estético. Es decir, es un filler seguro con resultados predecibles. Eso es lo que estamos buscando. Y aquí es lo que vamos a profundizar en los 3 tipos de rellenos inyectables y cuál vamos a utilizar para lo que nos compete el día de hoy, que es el contorno periorbital. Entonces tenemos Alexa Smooth, que tiene 15 miligramos por ml. Todos estos rellenos vienen con con 1 ml en presentación. La técnica principal de Alexa Smooth es cánula. A pesar de eso también se puede utilizar aguja. Tiene un tamaño de partícula de 300 micrómetros comparados con Alexa Medium, que tiene 400, y Alexa Volume, que tiene 600. Tenemos Alexa Volume en el otro extremo con la mayor concentración de ácido hialurónico, 20 miligramos, que también tiene como técnica la aguja o la cánula, que lo que tiene es un efecto volumétrico y un efecto de corrección de ángulos. Mientras que Alexa Smooth tenemos líneas finas y la mejora de la calidad de la piel. Y en el intermedio tenemos Alexa Medium, que tiene una concentración de 17.5 con un tamaño de partícula intermedio, que sirve muy bien para los labios, para arrugas más profundas, como el contorno nasolabial, el contorno nasogeniano, lo que permite una volumización de arrugas más profundas. En este seminario, lo que vamos a profundizar es el uso de Alexa Smooth en combinación con Alexa Volume para el contorno periorbital. ¿Qué es lo que necesitamos o cuál es el objetivo de un filler periocular? Longevidad. Tenemos poco movimiento en este sector. Tenemos una zona bastante estática. Por lo general lo que utilizamos es 0,5 a 1 ml por lado tratamiento y un relleno que nos dure 1 año a 2 años. Generalmente la zona periocular es una zona con un metabolismo más bajo. Por ende, lo que se genera es un tiempo de retención del ácido hialurónico por tiempo más prolongado. Por ende, es una zona que va a durar más. Cuando un paciente nos pregunta cuánto va a durar el relleno en la zona periorbital, 1 a 2 años, y el objetivo es que no repitamos el procedimiento de manera tan seguida. Ahora, ¿cuál es la técnica estándar de la colocación del relleno periocular? Es un relleno profundo, es decir, se incorpora a nivel de periósteo, se hace con cánula y cuando se hace por sobre el orbicularis, la zona muscular, hay mayor riesgo de efecto de Tyndall y abultamiento. Es decir, estamos pensando que la ubicación del relleno reticulado en la zona periorbital tiene que ser a nivel de periósteo. Y la técnica principal es el uso de cánula. A pesar de eso, hay veces que tenemos que corregir en niveles más superficiales y a veces podemos combinar técnicas de multicapa para poder generar una corrección más importante. Acá es importante la cánula versus la aguja. Con la cánula tenemos menos moretones, menos hematomas, disminución del riesgo de inyección intravascular y menos sitios de pinchazo. Es cierto, pero a veces tenemos que combinar esta técnica. A veces necesitamos ciertas zonas con aguja para poder corregir zonas específicas de la deformación periorbital. ¿Y qué es lo que tenemos que identificar a nivel de paciente? Tenemos que identificar cuáles son las características del paciente. Es decir, que hay una pérdida de volumen, que hay una disminución del engrosamiento de la piel, que la musculatura no está afectando el contorno periorbital y que el músculo está generando una recesión en la zona periorbital. Aquí quiero hacer el ejemplo. Cuando comparamos una foto, esta foto es un poco engañosa porque no está en el mismo ángulo. Si pensamos en el ángulo de la foto de la derecha está más elevado. Pero si pensamos que en el envejecimiento comparamos la zona de las mejillas, la forma y la dimensión, pero además como la altura vertical entre la zona del párpado inferior y la mejilla se va alargando, estamos pensando que cuando corregimos la zona periorbital, estamos pensando en restaurar este elevamiento que es observado en una cara más juvenil. Es decir, al envejecer,
la zona entre el párpado inferior y el punto de mayor proyección de la mejilla se hace más alargado, generando esta ptosis, esta apariencia caída. Muchas veces el paciente hace este movimiento como buscando un efecto lifting. Entonces, con el relleno inyectable lo que buscamos es corregir la piel del contorno periocular, pero además levantar la zona del pómulo para poder restaurar un ángulo del arco cigomático asociado con la juventud. ¿Y por qué se observa esto? Porque en el envejecimiento también tenemos reabsorción ósea y tenemos alteraciones en nuestra concavidad ocular. Vemos un incremento en el tamaño que genera que, por supuesto, el arco cigomático se pierda y se genere el efecto de ptosis. Entonces, es súper importante, y esto sí lo quiero recalcar un montón, que no se trata solamente de restaurar con relleno inyectable el contorno periorbicular, decir, ok, tenemos la ojera, el dark circle, lo rellenamos y punto. Ese es el gran error cuando estamos pensando en esta técnica. Solamente rellenar esta zona sin pensar en lo que está ocurriendo en la proyección de la zona frontal del arco cigomático generado por esta reabsorción ósea. Por ende, la aproximación tiene que ser de una manera holística para pensar cuál es el problema principal en nuestro paciente. Entonces, como les comentaba, la zona superomedial inferolateral de la órbita hay una reabsorción, lo que se genera a que la zona de la estigmata de la zona periorbital se genere este envejecimiento con una prominencia en la zona del fat pad, generando este pómulo caído y esta pérdida en la elevación del arco cigomático. Entonces el paciente observa que tiene ahí se ve una zona flat del pómulo, y esto es lo que muchas veces el paciente hace: quiero levantar esta zona. Y esto nuevamente como en los años se va alterando también el ángulo de nuestra cara, haciendo la pérdida de los volúmenes, que está asociado también no solamente a la piel, sino que está asociado a una reabsorción ósea. La pérdida de hueso en la zona periforme evita el soporte de la crura lateral, profundiza el maxilar y da como resultado la colocación posterior del pliegue nasolabial superior y el labio superior adyacente. Esto muchas veces pasa cuando el paciente va a ustedes y va a nosotros pidiendo el relleno en la zona nasolabial. Muchas veces, como les comentaba en otros web seminars, esto es un síntoma del problema principal, que es la elevación. Y esto también está asociado con la zona periorbital. Esto nuevamente mostrando cómo el hueso y el fat pad profundo genera un nivel de absorción, generando esta cara con pérdida de volumen. Y eso es lo que estamos buscando restaurar. Ok, entonces algo súper importante. Tenemos una zona periorbital que tiene varios componentes. Generalmente pensamos, ok, lo clásico era que poníamos relleno inyectable acá, punto. ¿Qué es lo que pasaba? El paciente llega bastante desconforme después de 1 o 2 meses porque tiene acá casi un contorno. Se ve como el paciente tiene como una línea irregular. Vemos edema prolongado, vemos que el paciente está bastante desconforme, que busca revertir el efecto del ácido hialurónico, y eso por no entender algo importante. Tenemos ligamento, tenemos el fat pad y tenemos la musculatura asociada al ojo. Entonces, tenemos múltiples componentes que están generando lo que se llama la deformación en B. Y la deformación en B es el problema completo de la zona periorbicular que genera estas ojeras y este aspecto cansado. Entonces, tenemos la parte del arco cigomático, nivel de hueso, tenemos los ligamentos, tenemos el músculo, tenemos el fat pad y tenemos la piel. Entonces, debemos identificar si el paciente es candidato para un relleno inyectable en base a todas las estructuras. Si solamente pensamos que la ojera se va a corregir con relleno inyectable sin considerar todas las estructuras y solamente utilizando un relleno inyectable en
el tear throw, vamos a estar camino a un paciente disconforme. ¿Por qué? Cuando tenemos alteraciones en la anatomía, alteraciones anatómicas de los ligamentos, de la zona preceptal y además del músculo, tenemos herniación del músculo orbicular que genera este fat pad extendido hacia la zona superior, hacia la zona superficial, disculpe. Y pacientes de este tipo son buenos candidatos para una blefaroplastia. Si nosotros pensamos que en un paciente así podemos usar relleno inyectable, lo que vamos a generar es un gran problema, porque vamos a incorporar un producto, que es ácido hialurónico reticulado, para intentar afinar esta zona. Vamos a generar una proyección artificial, vamos a tener mayor retención de líquido, el fat pad por su cuenta va a retener más líquido y vamos a tener una cara con un edema prolongado, ojos achicados y un resultado no deseado. Entonces tenemos que tener en cuenta cuándo el paciente es candidato para relleno inyectable. Y estas son las manifestaciones anatómicas del eyelid, es decir, cuando tenemos una herniación del músculo generando una salida del fat pad, que es la real causa de estos dark circles. Entonces acá tenemos una comparación la anatomía normal de la zona periorbital. Tenemos el tarsus, tenemos el fat pad ubicado por la zona trasera, tenemos el músculo, tenemos la zona orbital. Cuando tenemos un exceso del fat pad, vemos esta prominencia hacia la zona superficial, hacia la zona frontal, donde el fat pad está generando esta bolsa. En un paciente así, muy pocas veces podemos mejorar en gran cantidad. Ahora, si esto es una cantidad pequeña con el ligamento de manera adecuada, todavía estamos en una buena solución. Ahora, cuando tenemos un thinning, es decir, que tenemos que la piel se ha hecho mucho más delgada en la zona musculocutánea, son un excelente candidato para un relleno inyectable. Ahora, si tenemos un colapso de la zona del hueso, si comparamos este con este, y queremos voluminizar esta zona, esto es un excelente candidato para relleno inyectable. Mientras que cuando tenemos un incremento en la zona muscular y queremos afinar esta zona, podemos hacerlo, pero tenemos que combinar técnicas. Ahora, en el ejemplo F, donde tenemos un paciente con un edema, con los problemas combinados, el relleno inyectable no es buen candidato para ellos. Y ahora veamos cómo se ve cada uno de estos casos, porque es importante que podamos identificar. Me preguntan, ¿cómo se evalúa que es el fat pad y no edema solamente? Ok, vamos a verlo en el siguiente slide, pero se trata con este test donde al paciente lo hacemos mirar hacia arriba, y al mirar hacia arriba con los ojos sin levantar la cara se ve una prominencia generada por el movimiento. Ahí es el fat pad. Ahora, si el paciente está mirando a frontal y no está realizando este movimiento con los ojos y se sigue viendo esta bolsa, esto es un edema. Y ambos pacientes son buenos candidatos para una blefaroplastia. Cuando tenemos pacientes de ese tipo con rellenos inyectables, vamos a tener una baja cantidad de corrección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el párpado inferior, el relleno de la zona lagrimal. Tenemos una necesidad de restauración ósea, restauración de la grasa profunda, del contorno de la cara, alisar las irregularidades de la piel. Pero tenemos mayores riesgos. Cuando estamos incorporando más volúmenes, estamos aumentando los riesgos en el paciente. Entonces ahora vamos comparando. Tenemos estos casos que son los casos con una evaluación del 1 al 3, donde son casos leves, donde hay una pérdida del volumen, se ve la piel con una pequeña cantidad, de afinamiento de la piel. Está la deformación en B, como la pueden ver acá. Este paciente, nivel 3, tiene la mayor cantidad de deformación en B y tiene una pequeña cantidad de bolsas bajo los ojos. Estos pacientes tienen la mayor índice de éxito en la corrección con rellenos inyectables. ¿Por qué? Si pensamos lógicamente, esta paciente solamente con un poco de relleno inyectable en el contorno del ojo va a tener una mejora en la piel y un engrosamiento en la zona que genera este color más rosáceo. Esta paciente podríamos combinar también con la
relleno inyectable de volume en la zona central para poder proyectar, como se puede ver acá, el pómulo está mucho menos voluminizado. Y en esta paciente, por supuesto, que tenemos que hacer una prominencia en la zona del pómulo con un bolo y además rellenar el contorno. Me preguntan cómo puedo repetir. Ok, si lo puedo repetir, ¿cómo se observa? Al paciente se le pide que mire directamente hacia ti, luego que el paciente, sin mover la cabeza, mire hacia arriba, solamente levantando, subiendo los ojos. Ahora, si en este movimiento se ve la aparición de una bolsa que está asociada con el movimiento, ese es el fat pad. Porque básicamente cuando el músculo está en movimiento se genera la herniación y el fat pad se expone. Ahora, si la paciente o el paciente está mirando directamente a ustedes y sigue la bolsa, y la bolsa no está asociada con el movimiento, eso ya es un edema prolongado. Y ahí lo podemos corregir con redermalización o podemos hacer técnicas combinadas. Ahora, casos del 4 al 6. Tenemos una mayor cantidad de la... bueno, importante que del 4 al 6, en todos ellos tenemos una concavidad perdida de la zona del pómulo. Por ende, todos estos casos son candidatos para poder voluminizar. Pero ahora acá tenemos casos más profundos, casos más severos, donde la bolsa está asociada a una herniación. Acá sí tenemos un edema, que la paciente está mirando directamente, aquí hay un edema. Y se ve una pérdida en el grosor de la piel del upper eyelid. En estos pacientes podemos intentar rellenos inyectables con una técnica combinada. A pesar de eso, si ustedes quieren estar en la seguridad o en el nivel de satisfacción seguro que el paciente va a estar contento con el resultado, yo pensaría que estos pacientes son candidatos. Ahora, del 7 al 9, donde tenemos ya una bolsa marcada, un fat pad prominente, un upper y lower eyelid bastante caído, una ptosis, yo personalmente, para mí estos pacientes son candidatos a blefaroplastia. Esta paciente es candidata a blefaroplastia superior e inferior. En mi práctica, cuando veo pacientes de este tipo, yo ni siquiera les propongo rellenos inyectables. A veces puedo proponer redermalización para reducir un poco la inflamación, láser CO2 resurfacing para mejorar las arrugas. Solamente si quieren rellenos inyectables en la zona del arco cigomático para poder mejorar la apariencia y generar un poco de lift, pero la cantidad de relleno inyectable en esta zona no es recomendable. Y al siguiente slide les muestro que pacientes de este tipo para tener una corrección del 100%. O sea, un paciente de este tipo es el paciente ideal para rellenos inyectables el contorno de los ojos. El paciente moderado hasta llegar 90-100. En este caso 70-80. Yo acá soy más conservador y pienso lo mínimo. Y aquí el relleno inyectable va a generar 60-70. Y aquí se recomienda 2 a 2.5 ml de relleno inyectable para casos así. Si ustedes, esta es como el objetivo principal, atacar todos los pacientes con relleno inyectable, lo pueden hacer, pero tienen mayor riesgo. Yo, de una forma más concienzuda, recomiendo que estos pacientes no sean candidatos para relleno inyectable y sean candidatos para una blefaroplastia. Y obviamente, entre más severo, la corrección va a ser menos exitosa. Entonces, como les comentaba, tenemos la clasificación 1, la clasificación 2 y la clasificación 3. Entre 1 a 2, 1 teníamos 1, 2 candidatos para relleno inyectable. Pensamos en la zona frontal del pómulo con un bolo para poder voluminizar y luego el relleno inyectable con cánula en el contorno del ojo. El caso 2, en la clase 2, también me gusta mucho rellenar esta zona. Y en el caso 3, la clase 3, yo prefiero personalmente recomendarles una blefaroplastia. Entonces, como les comentaba, tenemos zonas de corrección para el contorno del ojo. Tenemos la zona de la línea palpebral, tenemos el tear through lagrimal por sí solo, tenemos el surco medio yugal y tenemos el palpebral groove, que es la línea que genera esta zona caída. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rellenamos
como les voy a mostrar, con cánula esta zona, y luego realizamos con bolos, principalmente, se puede hacer con cánula, pero mi técnica favorita es con bolos, en los puntos CK3, CK2, bueno, esto es CK3, CK1, CK2 sería por este lado, estoy considerando los puntos el punto del Doctor de Mayo, con lo que podemos restaurar la zona alrededor del ojo, pero además levantar el pómulo, generando una interfaz entre ambas zonas de manera suave y natural. Hay dos puntos que pueden ser compatibles para poder ingresar la cánula en la zona del lagrimal. La opción 1 es la que yo prefiero, donde ingreso por el punto A de manera horizontal. Es una técnica un poco más dolorosa porque generalmente se genera una mayor tracción y resistencia con el ligamento. A pesar de eso, es mi favorita porque me mantengo en una zona segura. Al ingresar la aguja aquí a nivel de periósteo e ingresar de manera horizontal, estoy totalmente seguro de estar evitando el borde. Hay un estudio inglés donde mostraron que en el relleno inyectable de la zona lagrimal puede ingresar a la cavidad orbicular, lo que ha generado en pacientes de los últimos 10 años jaquecas crónicas. No tiene mayor complicación aparte de jaquecas crónicas y lo han visto por MRI, es decir, el relleno inyectable puede ingresar a la cavidad orbital. Y esto es básicamente porque cuando utilizamos esta técnica, que no es mi favorita, ingresamos la cánula de manera casi directa para generar el fanning, y con esto pequeñas microcantidades del relleno pueden ingresar. En la técnica clásica genera menos dolor y el paciente es más cómoda, pero yo prefiero ingresar totalmente horizontal y así me aseguro que no estoy acercándome al borde. Entonces básicamente tenemos Alexa Volume para poder generar la voluminización central, el punto de elevación, combinado con Alexa Smooth para poder mejorar el contorno de ojo. Esta es la técnica, como les comentaba, Alexa Smooth en cánula para generar una proyección del pliegue nasoyugal de manera perpendicular al canto del ojo, el punto de entrada en la intersección entre el punto A y B. Nuevamente, esta es una técnica que a mí personalmente no me gusta por el riesgo de ingresar producto de manera indirecta hacia la cavidad orbicular. Por ende, a mí me gusta el punto de entrada un poco más superior e ingresar de manera horizontal. Y de manera horizontal y en periósteo están en una zona bastante segura. Entonces, la técnica clásica es que ponemos lo vamos a ver en el video, que ponemos una aguja de guía, en este caso en el punto acá, en mi caso que me gusta acá, una aguja de 23G. Yo uso una aguja de 21G para ser más seguro aún. Se ingresa hasta el SMAS, se genera hasta periósteo, luego se pone la cárula y se va ingresando el producto suavemente con una rotación de 90 a 45 grados y depositando el producto de manera retrógrada. Y con esto nos vamos a asegurar de una inyección profunda a nivel de periósteo y evitando el contorno o el orbital rim. Es importante incorporar pequeñas cantidades del producto y no bolos. El estándar es poner máximo 0,5 ml por lado en una primera sesión. Yo incorporo 0,3 por lado y luego guardo el resto del producto para un control en 2 semanas, incorporar el resto. Lo principal es no sobrecorregir el contorno del ojo. Al sobrecorregirlo vamos a tener complicaciones. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones principales? Y las vamos a ir viendo uno a uno. Primero, los hematomas, lo cual es bastante común, sobre todo cuando ingresamos la aguja o cuando estamos utilizando la técnica de bolos para incorporar reinyectar en la zona frontal. No es una complicación para preocuparnos. A pesar de eso, hay que mantener al paciente en observación, hacer un control en 2 semanas, pero es algo bastante común y lo más frecuente. Es el bruising y el swelling, es la inflamación y el hematoma. Esto es normal y se va a resolver aproximadamente en 2 semanas. Ahora,
una de las complicaciones que no es la más deseada, pero es frecuente, y a mí personalmente me ha pasado, y a veces en pacientes mayores es una complicación que uno busca que ocurra, es inyectar de manera muy superficial generando un pequeño efecto Tyndall. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando incorporamos en la deformación en B el producto, hay veces que quedan pequeños bolsillos con poca cantidad de reinyectable. Lo que yo hago es poner una aguja pequeña e incorporarlo. No es algo terrible si al paciente no le incomoda y se siente cómodo, no es algo que yo corrija. De hecho, a mí a veces lo hago a manera a propósito, pero la forma de corregirlo principalmente es inyectar en esta zona con hialuronidasa para disolver la pequeña cantidad de reinyectable y disminuir el efecto Tyndall. No es una complicación severa, no es una complicación peligrosa, y a veces es una complicación que uno busca tener para poder rellenar o para poder generar una pequeña proyección en esta zona. No es algo preocupante, pero es algo que hay que conversar con el paciente. Ahora, este sí es algo que es más complejo y es algo que el paciente le genera bastante desconformidad, que es la hipercorrección del surco infraorbital. Tenemos una deformidad en B, tenemos acá una herniación, tenemos el fat pad. ¿Qué es lo que ocurre? Un paciente como este fue inyectado con reinyectable en esta zona de manera bastante prominente, una cantidad bastante grande, sin corregir el pómulo. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se disolvió y se restauró la cantidad normal. Como pueden ver, el paciente después de la hialuronasa se ve mejor que previo a la hialuronasa. A pesar de eso, mi approach para un paciente como este y mi aproximación sería, más que asustarlo con disolver, es rellenar esta zona con Alexa Volume para generar la proyección. Si podemos ver cómo el paciente era normalmente, previo al relleno inyectable, era una excelente candidata para relleno, una pequeña cantidad, 0.2 ml con cánula, pero lo más importante era acá proyectar el arco cigomático en la zona frontal. Ese era su problema principal. Y esto ocurre cuando queremos sobrecorregir y sobrellenar con ácido hialurónico una zona que tiene bastante, tiene un grosor de la piel muy pequeño, entonces se puede ver muy fácilmente cuando hay una sobrecorrección. También cuando hay una sobrecorrección se pueden generar estos pequeños lagos de relleno inyectable con forma de salchicha o surcos que generan esta decoloración azulada, que es el efecto Tyndall. Acá la solución es poner unas pequeñas cantidades de hialuronidasa y disolverlo. Como podemos ver, esta paciente era una paciente que al principio no era una buena candidata para relleno inyectable, porque tenía bastante bien no se ven arrugas, no se ve una gran cantidad de falta de voluminización. Una paciente de este tipo sería buena candidata para redermalización o incluso mesoterapia para mejorar la calidad de la piel o engrosar la piel. Entonces, cuando pacientes que no son bien indicados para relleno inyectable y ponemos un ácido hialurónico reticulado en el contorno, podemos generar esta voluminización excesiva que no genera un resultado satisfactorio para el paciente. Bueno, y esto sí ya es lo más, la complicación principal, cuando tenemos un paciente en el cual se inyectó el relleno de manera inadecuada, una corrección irregular. Acá se habla como hipocorrección, porque acá no hay una corrección de la zona, hay un lumpiness, hay una parte que se ve bastante mal ubicada. Acá lo que puedo ver por los edemas, por los hematomas, que fue la técnica antigua, que es la técnica no de cánula, sino que con inyección, que son con pequeños bolos, se generaron bolos irregulares, y este tipo de cosas sí tenemos que disolverlas lo más rápido posible. Esto es un resultado totalmente inapropiado. Esto es un caso bastante raro, que es inflamación post-inflammatory hyperpigmentation, hiperpigmentación post-inflamatoria, donde el paciente posterior al relleno inyectable generó esta acumulación de melanina, que fue tratado con ácido tioglicólico. Esto era frecuente antiguamente cuando se realizaba la técnica de bolos.
La técnica clásica es cuando nosotros identificamos el contorno o el orbital rim, y lo que hacíamos era poner a nivel de periósteo pequeñas cantidades de relleno inyectable en todas estas zonas. Entonces, obviamente, si tenemos un fototipo 3 o 4 y ponemos una aguja, otra aguja, otra aguja, otra aguja a nivel de periósteo con un sangramiento importante, tenemos el mayor riesgo de post-inflammatory hyperpigmentation. A pesar de eso, tal como el caso anterior, que también utilizaron esa técnica, son técnicas que están bastante obsoletas, y si estamos trabajando con cánula, ella es una excelente candidata para voluminizar esta zona y con cánula incorporar una pequeña cantidad en el contorno, no tendríamos el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. Edema prolongado en párpado inferior y a bolsa malar. Sí, esto es una complicación bastante frecuente, y yo la he tenido en pacientes que tienen hipo o hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes, pacientes con rinitis que tienen a tener alergias o inflamaciones en la zona de los senos nasales. Son pacientes que generan estos edemas y una mayor retención de agua, y son pacientes que tenemos que hacer el seguimiento. Cuando me veo con pacientes así, o puedo ver que hay un paciente que tiene mayor riesgo, antes o en el día de la inyección, lo que hago es inyectar dexametasona intramuscular, o lo dejo con 5 días de prednisona, 5 miligramos, para luego hacer una bajada 2.5 por 3 días. Es decir, trato de preparar al paciente que sé que va a tener una inflamación importante con un antiinflamatorio esteroidal para poder prevenir esta complicación. Ahora, si la complicación se encuentra, un caso así, yo lo trataría primero con unos corticosteroides para poder bajar la inflamación, o inyectar la zona para poder voluminizar el pómulo. A pesar de esto, también esto está asociado con pacientes donde se utiliza un relleno inyectable muy hidrofílico. Con Alexa tenemos bajo el riesgo de tener este tipo de problemas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una inflamación importante? Esto es básicamente un caso bastante extremo. La paciente se puso relleno inyectable en el contorno del ojo, pero ella tenía anteriormente metacrilato inyectado en el pómulo. Cuando tenemos un paciente que ha tenido poliacrilamida o metacrilato o cualquier gel asociado que no sea relleno inyectable de ácido hialurónico, yo prefiero no realizar ninguna inyección. Al paciente le digo, aquí no voy a entrar con alguna aguja porque tenemos el riesgo de generar una interacción entre ambas moléculas y generar una inflamación importante, como el caso como este. Acá un caso de este tipo necesita una cirugía. Obviamente se trata con antibióticos, se trata con antiinflamatorios, pero un paciente así de por sí no era un candidato para el uso de ácido hialurónico. Y ahora las complicaciones vasculares. Cuando estamos trabajando en esta zona, primero con cánula y luego acá un pequeño bolo realizando aspiración, el riesgo de una oclusión vascular es muy baja. A pesar de eso, tenemos que tener las precauciones adecuadas para esto, y tenemos que cuidar a nuestro paciente en términos de ver los posibles signos de una oclusión vascular. Es una zona bastante poco frecuente de oclusión vascular. Como ustedes saben, la zona más frecuente es el nasolabial fold o la nariz. A pesar de eso, podemos tener esta complicación y tenemos que prevenirla. Uno, utilizando cánula en el contorno del ojo con una aguja guía que va hacia el periósteo. Y segundo, ingresando la aguja a nivel de periósteo para poder incorporar el relleno inyectable en la zona frontal con la aspiración adecuada. Entonces, Alexa es un relleno seguro que nos permite una voluminización bastante predecible. Tenemos distintas características del relleno que generan una seguridad para el uso en nuestro paciente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo con 1 ml de Alexa Smooth 0,5 por lado, más 1 ml de Alexa Volume para voluminizar, podemos hacer una mejora importante. Este era un paciente de clase 1 en
nivel 3 de severidad. O sea, es un paciente que era excelente candidata para un reinyectable. O sea, como podemos ver en el costado, también podemos ver cómo se ve que el volumen del pómulo se ve proyectado sin generar una hipercorrección. Otra paciente, que también era de grado 1, grado 2, donde se utilizó solamente 1 ml de medium, solamente para generar una suavidad en la interfase de la deformidad en B. Sin generar una gran cantidad de volumen, se puede generar una mejora en el tear throw. Acá, una paciente ya un grado más severo, que esto es ya del grado 4 o 5 del tipo 2, sí tenemos una deformidad importante, sí tenemos bolsas. Lo que se generó es voluminizando la zona frontal del pómulo más Alexa Smooth en el contorno, una mejora significativa del paciente, pero no es completa, tal como hablamos. No tenemos que darle falsa expectativa al paciente en casos como este. Va a haber una mejora del 40-50%. Y como pueden ver, se genera una mayor proyección en el pómulo, generando este aspecto menos cansado. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte del video. Acá está mi email, siempre me pueden escribir para hacer consulta, mi Instagram, donde me pueden seguir y ver before and after. Subo bastantes fotos de corrección en la zona periorbital. Trabajo bastante con esa zona en pacientes que son buenos candidatos. Esa es la clave, identificar al paciente buen candidato. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos a ver, les voy a mostrar cómo realicé esta corrección, donde como pueden ver la paciente tenía una pérdida bastante del volumen frontal, pero además teniendo esta deformidad de la zona en B. Como se puede ver que rellenando la zona frontal con muy poca cantidad más Alexa Smooth en el contorno utilizando una técnica de cánula, podemos suavizar la interfase y generando un resultado natural y suave para el paciente, sin edema, sin complicaciones. Si hay preguntas en intertanto, ahora voy a pasar al video. Entonces, importante, la paciente se realiza la limpieza adecuada en la zona. No hay anestesia en EMBLA. Como les comentaba, a mí me gusta mucho, voy a hacer una pequeña pausa, me gusta mucho ingresar no por la zona baja, esta es la zona clásica, cuando hacemos la marcación de los ángulos. Disculpen, los ángulos. Pensamos que esta era la zona clásica para poner la cánula acá. Mi técnica, por un tema de seguridad, a pesar de que genera un poco más de dolor, es ingresarlo de manera casi horizontal para poder incorporar el producto, asegurándome que el borde óseo no sea sobrepasado. Con una aguja 21G ingresé a nivel de periósteo. No hay EMBLA. Me pregunta Juliet, si tengo experiencia con pacientes de enfermedad autoinmune y qué recomiendan a estos pacientes. Sí, tengo experiencia en pacientes con enfermedad autoinmune. Primero, si está controlado, me gusta a mí tener una pequeña comunicación con el reumatólogo para pensar en generar una preparación al tratamiento con antiinflamatorios corticosteroidales y luego dejar al paciente con corticoides por algunos días. Y hay que informar al paciente que tiene un alto riesgo de inflamación. El paciente va a presentar inflamación. Okay, entonces ahora sacamos la aguja, va a haber el sangramiento esperado, la cánula se ingresa a nivel de periósteo y luego se desliza suavemente hacia la zona del lagrimal. Yo pido que el paciente esté con los ojos abiertos porque puedo ingresar de manera más simple. Estamos en un plano bastante profundo y voy incorporando el producto lentamente y me gusta realizar esta técnica del milking, es decir, que es apretar suavemente durante la proyección que estoy realizando con el reinyectable. El paciente no debe sentir una gran cantidad de dolor, no es una técnica dolorosa. Si estamos trabajando en un plano profundo con cánula, no deberíamos tener problemas al respecto. Me gusta corregir en la zona cercana al lagrimal para poder reducir
esta interfase de la deformidad en B. Ahora vamos a pasar a la segunda zona. Como se puede ver, me pregunta la cánula. A mí me gusta utilizar la cánula 21G o 22G de T-Ski y con una aguja guía de 21. Se puede ver acá que sí hubo, vamos a ver aquí esta pequeña parte, una paciente con la piel bastante delgada. Se puede ver que acá se generó una pequeña hipercorrección del reinyectable. Es normal, se genera luego un masaje y luego una corrección del pómulo y con esto podemos mejorar la interfase. No se preocupen cuando vean esta pequeña cantidad de acumulación. Si están en el plano profundo, no va a generar un efecto Tyndall. Va a haber por algunos días una inflamación, pero esta se va a corregir. Nuevamente. Le pido al paciente que abra los ojos. Incorporo lentamente el producto en la zona del lagrimal. Aquí utilicé 0,5 y 0,5 por lado. No más que eso. Se puede realizar a futuro una segunda corrección, pero es mejor incorporar menos que sobrecorregir. Al sobrecorregir, luego tenemos mayor cantidad de complicaciones. Voy presionando lentamente la cantidad del producto en la zona de interés para incorporar. Y con la cánula lo que hago es la interfase. Como les muestro, a mí me gusta personalmente la técnica horizontal por términos de seguridad. No la técnica de incorporar la cánula acá, porque bueno, estamos incrementando el riesgo de migración del relleno inyectable a zonas no deseadas. Esta zona es un poco más dolorosa. A pesar de eso, en mi experiencia no he tenido complicaciones al respecto. Ahora, yo me gusta mezclar, como les comenté, esta zona estaba con una hipercorrección menos satisfactoria que esta zona. Sangramiento, normal, un pequeño tapón. Entonces, ¿cómo voy a corregir esta parte? Con aguja. Y aquí estoy usando Alexa Smooth nuevamente. No estoy utilizando otro tipo de relleno y lo hago muy superficial. Va a generar un efecto Tyndall momentáneo, pero a pesar de eso, prevenimos la sobrecorrección y netamente homogenizamos zonas que estaban de manera irregulares. Entonces, como pueden ver, podemos mejorar ambas partes. Entonces, ahora les voy a mostrar nuevamente el before and after. Entonces, realizamos cánula. Como pueden ver, el ojo derecho tenía mucha mayor deformidad de la zona en B, o sea, mayor requerimiento de voluminización. Esta es la zona del edema donde utilicé la aguja. Se puso la cantidad de reinyectable y luego esta pequeña zona la corregí con una pequeña cantidad de relleno utilizando aguja. Aquí vamos a ver nuevamente del lado. Ok, me pregunta Alejandra si es que cuando utilicé acá la aguja ingresé a periósteo. No, porque utilicé Alexa Smooth en muy pequeña cantidad, solamente para corregir de manera subdérmica este pequeño lamp que yo mismo produje. Yo produje un pequeño lago que no tenía una uniformidad adecuada. Como utilicé Alexa Smooth, solamente lo hice intradérmico. Ahora, si hubiesen hecho esa corrección con Alexa Volume, sí tienen que ingresar a periósteo, de seguro. Es por eso que en la técnica del contorno de ojo podemos utilizar multicapas, podemos trabajar en planos profundos para la zona del lagrimal, pero también en un plano muy superficial solamente para mejorar pequeñas zonas de ptosis. Entonces podemos ir jugando cuando utilizamos el producto adecuado. Ahora, si hubiesen usado Alexa Volume de manera superficial, el desastre, porque Alexa Volume, al tener una partícula en una concentración más alta, hubiese generado un efecto Tyndall muy prominente. Ok, entonces esto fue nuestro web seminar del día de hoy. Si hay consultas, si hay dudas, por favor me pueden escribir en cualquier momento. Nuevamente mi email y mi Instagram siempre disponible para consultas sobre casos clínicos, sobre experiencia en ciertos casos que a lo mejor se escapan a nuestro conocimiento, a veces complicaciones, y para mí siempre es un honor y un placer participar y ayudarlos en lo que necesiten. Si no hay más preguntas, vamos a terminar en nuestro web seminar del día de hoy. Si no hay más preguntas,
Ok, muchas gracias. Me pregunta si queda grabado, se puede acceder al video. Está grabado en la página yalual.com, pueden registrarse y ver todos los rellenos todas las técnicas y web seminar en la plataforma. Muchas gracias, que esté muy bien. Hi Lual. Science and Results.